Yeran as 7 y Sofía encara no heba baixau da suya cambra. Ernest y Babel, abatanaos por o tour turístico que seban fotiu, se descansaban posaus en un banco mientras se miraban o reloj. Dimpués de 10 minutos, Sophie amaneixó por a puerta del hotel con as maletas. Eba deixau de pleber feba un raté, y mientras os dos yeran mullaos y achopaus, ella polida baixaba con un vestiu de tricot saya gris y un gambeto largo y negro. O pelo suelto le cayeba por os suyos huembros, féndola en cara más femenina que con codeta. Deixó as maletas en la recepción y gritó a Babel dende dentro. Babel, una pregunta te querría fer. He de deixar l'hotel que güe se me heba rematau a reserva y soy pensando de buscarne un altro en caso que no sabese si podría tener bella cambra ta pasar estos días. Encara que ese de pagar, le dició con la suya voz afalagosa. Babel no lo dudó. Sí, a veyer, no te enfaigas que trobaremos bel puesto por astí, dició pensando ya en un posible puesto. En a casa da suya chirmana Ann, aonde seguras que le deixaría a cambra libre a Sophie. Mira, si quies, deixamos as maletas en casa mía y de allí ya las levamos ta onsía, ¿de acuerdo? Perfecto, muitas gracias, y es un solé, respondió ella caminando ya en ta puerta. Babel a la vez pilló as maletas y la siguió despediéndose da recepcionista. De fuera, Ernest se miraba a escena con golica. Se le eba levantau aquella nina creída. Ya no le podeba pedir el a favor ao belga y sabría de estar más días en o suyo hotel. Siempre le pasaba o mesmo. Espera, dició Sofí, que me deixa una cosa na cambra, qué cabeza. Puya y la pillas, no pasa cosa. Nusaltros nos estamos aquí con as tuyas cosas, le dició Babel. Bueno, de acuerdo. Puya con yo, Babel, mientras Ernest lle con as maletas, ¿bien? Sí, aquí me estaré de botons, dició resignau Ernest. Ale, dició enta Babel, sin fer caso a Ernest. Acompáñame, por favor. Y os dos chóvens dentroron en l'hotel a tornar a demandar as claus y puyar ta a cambra por as cosas que se va deixau allí. Una vegada en l'ascensor, Sophie s'amanó a la orella de Babel. Babel yera quedo como un espantallo, sin saber o qué fer. Os morrez de Sophie rozaban una mica a orelleta do choven y notaba l'aire da suya voz pasando por a suya piel. Ella le dició, siente, Babel, no has de fer garra rudio, imos a ir ta una altra cambra, ok, pero no puedes decir ni piu. Babel asintió con la cabeza Tony Herbudo. ¿A qué se referiba con una altra cambra? ¿O qué quereba Sophie? As puertas del ascensor subrieron en la planta setena. Lleva muita luz en o corredor de Dobán. O suelo rollo marcaba a enderecer a seguir. Sophie salió del ascensor seguida por Babel. Caminaron por o corredor dica a cambra 704, Sophie metió as claus y las chiró. A cambra yera enorme y yera completament apañada ta que un altro client la fese servir aquella nuei. Babel miró en o espiello, encara teneba o pelo mullau da plebia. A traductora entró una mica más en a cambra y ubrió a puerta corredera del armario de ropa. No lleva cosa. Se chiró y caminó enta l'aparador, ubrió o calaixo que lleva y a suya cara se iluminó. Prenió un sobre blanco, lo ubrió y quitó una tarcheta d'él. Se miró a Babel que yera alufrando por la finestra toda la vista da plaza. Un auto negro zarraba as puertas y se iba a toda vitesa por a carrera, mientras enchegaban as luces urbanas. Achen que pasaba por a carrera, saturó mirándose el auto y enta a puerta del hotel, pero chusto o que pasaba en a puerta no se veyeba dende a finestra de Babel por l'anglo que feba. Babel pensó en o raro d'aquella situación. Sophie le tocó en o huembro, él tornó a pensar en ella y deixó d'un costau o que pasaba y baixo. Tony Herbudo imaginando agora o que podría pasar en a cambra de Sophie chunto a aquella cama blanca. Pero Sophie no cumplió suyos sueños. Babel, hemos de marchar, le dició suaument. El decepcionao asintió. Ella se enderezó en ta salida, miró a dreita y a cucha y esperó que Babel la seguise. Ale. Babel ensalió primero y Sophie de zagadel. Dimpués de zarrar a suya cambra con a clau, marchoron una mica de ya en ta cambra 716 y allí Sophie chiró a maniella la puerta y era ubierta. Estate aquí de fuera,
cusida que denguno no vienga, le dició en voz baixa. Él, como una estatua, se quedó en o rafe da puerta, mientras ella, china chana a amagatons, dentraba en a cambra sin enchegar a luz. L'ascensor fació un soníu y as puertas se principioron a obrir. Babel no sabía o qué fer. Podeba d'entrar, fer un grito, amagase, estáse quedo allí. Más ni menos no lleva denguno en dentro del ascensor. Beluno lo habría gritado antes y se habría memorizado. Uf, alentó. Poco dimpués, Sofía manixó por a puerta, meténdose bella cosa en apochado tricot. Le fació con a man ta que se fese ta zaga y ella zarró a puerta. Ista vegada pasó una tarcheta por o cerrullo y automáticamente ista se trancó. Babel enlucernaba. ¿O qué yera pasando allí? Sofi se enderezó en tal ascensor, pero agora, en cuentas de pretar o botón ta que puyase, chiró a la dreita y ubrió a puerta das escaleras de emergencia. «Viene, corre», le dició en cara en voz baixa. Una puerta do corredor d'una cambra s'ubrió au fondo. «Viene». Babel la siguió y principiaron a baixar corriendo as escaleras. «¿Qué has feito en ixa cambra?», le preguntó Babel mientras continuaban baixando. «Dimpués te lo digo, agora baixa y feto cuanto yo faiga». Plegoron en a planta baixa, ella prenió o brazo de Babel, ubrió a puerta de emergencia y le fació un beso enorme. Os de recepción se los miraron con una sonrisa. Babel, rollo como una babol, continuó caminando con Sofi do brazo dica salida. «Adiós, gracias por todo», les dició Sofi en recepción mientras deixaba a Claudia suya cambra. «Adiós, adiós», le respondieron. En salir del hotel, un grupo de chen rodeaba a Ernest, que miraba de explicarse fendo aparatos. Sofi y Babel facieron traña por o grupo y plegoron ao suyo canto. «¿Qué ha pasado?», preguntó Babel. Ernest alegró de vellelos. «Bien se vale que ya soz aquí. Sofi, lo siento, pero no he puesto fer más». «¿Qué pasa, Ernest?», le preguntó ella. «Un auto negro. Un hombre moreno m'ha fotiu un empentón y s'ha levao a tuya maleta gran. He mirau d'aturalo, pero él ya yera en l'auto y ha jopau. Lo siento». «¿Y a maleta chicota?» «Isa no se la ha levada. Ye aquí en a pared». Y señaló enta ella. «Bueno, no llego guai de grau, tranquilo. En a gran nomás lleva cosas personals de ropa y por astí. O important, o portátiles míos datos y documentos los tengo aquí», dició señalando a maleta chicota. Una das personas que yeran veyéndolo todo les dició en un inglés con acento francés que sufriba como testigo. Babel respondió: «Ye verdad, Sofi, cal denunciar o furto a la policía. Voy a clamalos». «Espera», dició Sofi. «De verdad, no quiero más follons con la policía. Ya soy farta de tanto embolic. Y a la finta cosa, cuan los amenistas no y son. Déixalo. Yera nomás una maleta con ropa. Poco podrán fer con ella». Y adivió enderezándose en francés en tao testigo. «Muitas gracias por a suya amabilidad, señor. Déiseme o suyo móvil si quiere y lo gritaré si cal».